Hola, hola mi gente, bienvenidos a Más Allá del Miedo. Hoy tengo una invitada especial, ella es Alejandra Laverde, es una maestra de yoga hatha, anatomía sutil, ayurveda, pranayamas, técnicas de meditación. Tiene un club que se llama el Yoga Clandestino, un grupo muy interesante que ella tiene aquí en Colombia. Ella desarrolla diferentes talleres holísticos, ella desarrolla diferentes retiros y pues hoy tengo la oportunidad de entrevistarla. Vamos a dejar ingresar. Ella está aquí. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. David, muy bien. Muchas gracias por esta invitación y por este espacio tan especial. Gracias por regalarnos de tu tiempo. Cuéntanos un poco de ti para comenzar y tener conocimiento de lo que tú haces. Bueno, pues gracias por esa introducción. Yo soy profesora de yoga y meditación hace un poco más de 9 años y hoy en día me dedico a un proyecto que se llama Yoga Clandestino, que es un proyecto que busca como alinear un poco las personas que quieren una vida como con más intención, más propósito, que quieren conocer acerca del yoga y la meditación a un nivel de profundidad mayor. O sea, es algo que cambie vidas, que nos ayude como a vivir de una manera más linda porque a veces en la vida como que las conexiones que tenemos familiares, de amigos, del trabajo, de la universidad, pues tienen un vínculo diferente. En este Ujú. clan, nuestro propósito es evolucionar juntos, vivir experiencias en la naturaleza juntos, que nos nutran, que nos hagan como conectar con una versión más especial que lo que estamos buscando, ¿no? Que para cada uno pues es súper diferente. Entonces, eso es lo que hago. Me encanta esto de conectar nuevamente con nosotros, tener un grupo de personas con las cuales poder como compartir ese desarrollo, esa conexión interna que efectivamente no se da con todo el mundo. El nombre de tu grupo me encanta, tiene tantas mezclas, una sola palabra y me pareció siempre maravilloso. De la primera vez que lo vi, yoga clandestino, dije, wow, esto conecta mucho porque es como perderse un poco, es alejarse de todo, pero encontrarse con el destino, con un grupo que quiere cumplir un destino, me pareció muy bonito. Y por eso quería invitarte el día de hoy para ver esa perspectiva. Tú eres una persona que comparte con muchas personas que quieren desarrollarse, que quieren mejorar, que quieren superarse. Y pues este espacio, que es más allá del miedo, es justamente hablar sobre cómo nosotros gestionamos nuestros miedos, cómo tú, a través de tu experiencia con esta creación, con esos 9 años o más que llevas conectando con este tipo de herramientas, has logrado superar miedos. Pero en primera instancia, como para que tengamos una idea clara de tu perspectiva, nos gustaría saber qué entiendes tú bajo la palabra miedo. Esa palabra es muy poderosa y yo creo que a medida que pues que yo he pasado atravesando muchos miedos, yo la he cambiado como de lectura. Yo pues nunca, yo no era profesora de yoga toda la vida, de hecho pues yo trabajé en el sector financiero muchos años, luego me cambié de industria pensando que eso era lo que me iba a ayudar como a cumplir mi propósito o mis propósitos en realidad, porque es que tenemos la palabra propósito como tan idealizada, tan romantizada que a veces como que nos llegamos allá y nos frustramos, pero yo Ujú. sí sentía como un hueco, como un vacío, como un miedo también, ahí como en ese proceso, o sea, no me sentía completa y si bien me iba bien en el trabajo, tenía mis amigos, mi pareja en ese momento, como que había como una etiqueta en la camiseta que no me dejaba ser. Entonces, por miedo, yo seguía como en esas estructuras, esos esquemas, eso que el sistema nos pinta de alguna manera, que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Sigue trabajando en una compañía, tienes que tener este cargo, tienes que tener esta casa, este carro, vestirte de esta forma. Bueno, Mm. todo lo que en diferentes como culturas y micro como sociedades nos piden que seamos. Y por miedo yo seguía siendo ahí, pero en esencia yo tenía como una incomodidad. Entonces, mi primer vínculo que recuerdo como en esta transformación fue el miedo a cambiar, el miedo a ser otra persona, el miedo a no ser aceptada en el sistema y en mi microsistema, o sea, en mi familia, que van a pensar si yo renuncio, yo estoy inconforme con esto. Entonces, cuando eso llega a mí, la palabra miedo, pues es como que lo atemoriza a uno o lo puede como quedarse quieto. Pero yo hoy en día, después como de haber experimentado esto y afrontado el miedo en todas formas, ¿no? Porque el miedo pues está siempre, siento que moviliza. Para mí el miedo es como un movilizador. Entonces es como confrontarte, preguntarte, ver qué pasa, qué es lo que te está generando, causando como ese miedo que a veces no entra por la mente, sino que simplemente se siente de sopetazo y desde ahí como ver qué haces con eso. Entonces para mí el miedo fue la apertura a vivir una vida distinta, que es lo que hoy en día tengo, el sombrero que tengo puesto hoy, que además no tengo ni idea cuánto me va a durar, si esto va a estar un año, dos, 10, no sé,
pero el miedo Ujú, me ayudó como a incomodarme también. El miedo es incómodo de alguna forma. A nadie le gusta tener miedo y a nadie le gusta estar incómodo. Para nadie es un secreto que la comodidad es deliciosa y también es expansiva de alguna forma, pero para mí el miedo iba muy como vinculado con esa incomodidad. Entonces, al sentirme incómoda, pues quería como moverme en diferentes lugares, experimentar cosas, pero entonces me devolvía a mi zona cómoda, como a mi lugar aparentemente seguro. Y desde ujú, ahí como que empecé a intencionar y a manifestar y bueno, en mi proceso de crecimiento, que lo vinculo mucho con el trabajo porque pues hoy en día me dedico a ser profesora de yoga, a servir y digamos que todo está como en uno. En mi proceso pues profesional era difícil salirme de ahí. Yo me acuerdo que yo tenía un mentor que él me decía, tú le tienes más miedo al cheque, le tienes más miedo, o sea, confías más en el cheque mensual que te va a llegar a lo que la divinidad o el universo tiene preparado para ti, porque al final eso estaba tan metido en mí y yo le decía, sí, la verdad es que yo sí confío más en ese momento en el cheque mensual, porque eso era lo que había aprendido durante ujú, ujú. años. Entonces salirme de ahí para mí era muy difícil. Yo tenía mucho miedo de cambiar drásticamente mi vida, pero mi jefe en ese momento me hizo un favor y me dijo, mira, vamos a hacer algo por ti. Y yo con mucho miedo decía, no, esto no puede pasar. Y él me dijo, tenemos que, o sea, te tenemos que sacar. Y en esa transición, Oh, wow. con mucho miedo, porque yo no fui capaz, o sea, el miedo a mí me inmovilizó por algún momento, eh, pues me hizo dar un gran salto. Y con miedo y todo, me fui de cabeza a, pues como a empezar este recorrido que pues hasta ahora ha sido maravilloso y me siento como súper afortunada de hacer lo que me gusta y de vivir de eso y ganarme la vida con eso, que pues obviamente no es fácil, por supuesto, pero ha sido como ese miedo de incertidumbre, de no saber. Cuentas bastantes retos en este momento, entonces, y uno que, algo que me llamó la atención que dijiste de forma general con respecto a los miedos es que generan apertura. Sí. Es una idea retadora ver a los miedos como, como apertura, porque uno dice, no, Dios mío, tengo miedo, lo que quiero más bien es como cerrarme, como esconderme, como protegerme, pero te permite a ti ver otras cosas que puedes hacer y que la Sí. gente curiosamente estaba viendo en ti. Y eso me genera curiosidad, ¿no? Que uno puede estar lleno de miedo, uno puede estar pensando que no puede lograr ciertas cosas, que tiene que quedarse en esta línea, en el chequecito, y la gente al lado tuyo, sí, alrededor tuyo está diciendo como, hey, pero es que tú puedes más. Pero como esas inseguridades, como esos miedos, y bueno, tú nos hablaste ya de varios miedos aquí, varias situaciones que viviste, y si tuvieses que pensar un miedo muy significativo en tu vida, ¿cuál sería ese? Uno que se manifieste constantemente o pues bueno, que se haya manifestado en algún tiempo bastante. ¿Cuál ha sido ese que más te ha acompañado a lo largo de tu vida? Yo creo que el miedo a no saber qué hacer, que en este Ujú. proyecto de vida uno no tiene ni fórmulas mágicas. Yo pienso que no hay una fórmula colectiva para llevarse a algún lado. Y hablo de todo, hablo como de las cosas nuevas que empieces a hacer. Yo siempre desde chiquita he sido muy inquieta, entonces siempre he buscado cosas nuevas, siempre busqué a alguien que me guiara, siempre tenía preguntas sin respuesta. Me acuerdo de eso estando chiquita, entonces yo iba a donde todo el mundo. Yo iba a donde el cura porque yo decía, el cura me va a ayudar, yo estoy en un colegio de monjas, entonces pues para mí lo más cercano era como este tema religioso que de pronto me podrían sacar de preguntas de ¿y por qué estamos acá? ¿Y para dónde vamos? ¿Y qué significa la felicidad? ¿Y cómo hago para tener una vida tranquila? Iba, no sé, donde el chamán, el ángel, lo mejor dicho, lo que te imagines Una alrededor búsqueda total de por todas experimentar. partes. Y todavía lo sigo haciendo un poco más consciente, más tranquila, pero digamos que en esa búsqueda de saber qué hacer, siempre había incertidumbre, porque es que no hay nada que te garantice qué va a pasar en el futuro, pues tú trabajas en tu presente día a día para hacer cosas, para que la tendencia al futuro sea un poco lo que tú quieras, pero al final nada garantiza nada. Entonces, hoy en día lo que yo hago de servir a los demás es algo en mi día, mi trabajo es súper diferente. Todos los días yo hago cosas distintas que para algunos será como, wow, qué chévere, pero para otros es como, ¿y qué será mañana? ¿Qué va a Ujú. pasar mañana? ¿Dónde está el cheque mensual de mañana? Yo tengo que confiar cada día en mis habilidades, en mis capacidades
entendiendo que no todo depende de mí. Y es que eso es una realidad. Uno no puede controlar ni el clima, ni lo que pase con la sociedad. Yo trabajo con personas, las personas somos constantemente, estamos cambiando todo el tiempo. Ujú, ujú. Entonces, trabajar con personas, tú lo sabes, David, es algo, es un reto que Fuerte. sí, exacto, que uno no puede controlar. Entonces, yo tengo dos miedos o como dos cosas que me invaden como regularmente. Una Ujú, es como no saber qué va a pasar, no saber para dónde coger y no tener una guía concreta que me diga como, mira, mañana vamos a hacer esto, mañana la empresa va para acá o no sé. Eso es un reto con el que vivo. Entonces, por eso te digo que para mí el miedo se traduce un poco en incertidumbre en este punto de mi vida, porque no sé qué va a pasar, pero aún así he aprendido como a convivir con eso, como con seguridad y con incertidumbre. Siento que las dos, aunque suenen contrarias, viven ahí, o sea, como que las dos están como que una sale primero, la otra baja, pero ahí están como jugando entre las dos. Y la otra, que es como lo que se manifiesta en mi idea, es como al tener como un rol o una responsabilidad de poder servir a otros, como sentir que puedo aportar cada día más. Entonces, como sentirme suficiente, sentir que puedo estudiar más, que puedo como servir más, que esto, que este ser que tú ves acá sea auténtico, sea real, sea cercano y como que se reciba de esa forma, entendiendo que no todo el mundo le va a gustar esta Alejandra, este David o las ujú, personas ujú. De que acuerdo. están alrededor. Entonces, eso es como algo con lo que vivo, como que me da maripositas, pero aún así como que vuelvo y me confirmo, no, esto es lo que es. Cada vez como que tengo algún proyecto que sale adelante y veo a las personas como felices o no tan felices, pero como conectadas, como que yo digo, ah, no, sí, 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 vamos por buen camino. Entonces siento que el miedo igual, aunque va y viene, está ahí y no, pues siento yo que no se puede como evadir ni quitar. De hecho, si lo evades, como que más crece. Entonces siento yo como que venga, confrontémoslo y miremos de qué se trata, cómo Total. se siente el miedo, en qué parte del cuerpo está, por qué me está dando esto. Como que siento que esa autoevaluación, esa autoindagación es linda. Y si hay un momento de quedarse quieto, o sea, yo te hablo de la expansión, pero eso no significa que todo el tiempo sea así, ni que uno sienta miedo y boom, se botó, sino que venga, espérese, No. respiramos y miramos a ver cómo se siente, cómo lo quiero experimentar y Ujú, para dónde ujú. quiero coger, ¿no? Porque es el maestro, el miedo, es muchas cosas son el maestro de uno. Es un punto, tocas unos puntos muy importantes que uno podría pensar, ah, bueno, eso le pasa a las personas que están emprendiendo, que tienen su propia empresa, que tienen que su propio proyecto, pero también la gente que tiene su trabajo fijo, también está pensando todo el tiempo, si estoy haciendo lo que quiero, si es este mi propósito, si esa incertidumbre, ¿será que mañana voy a tener el trabajo? Eso nos toca a todos. Yo te entiendo a ti perfectamente cuando tú dices, bueno, ¿qué va a ser de mí mañana? Si no me levanto, no produzco. Sí, Y eso puede fíjate que generar bastante temor, no solamente es en la parte laboral, tú puedes tener miedo con las relaciones personales, con tu por pareja, supuesto. con las cosas como que tus proyectos de vida, que no solamente son los ingresos, y aunque todos como que siento yo buscamos como hacer algo que nos haga vivir bien, también pasa como en las relaciones románticas, ¿no? Lo estoy haciendo bien, esto cómo funciona, te devuelvo acá, tengo miedo de perderlo. O sea, el miedo nos invade y siento que está ahí, pero Ujú. ¿qué sería del miedo si no existiera? Pues nos botábamos del quinto piso, nos metíamos a la calle más insegura, estaríamos conectados y vínculos con personas que quién sabe quiénes son. Tiene un Eh, propósito, por supuesto. Los miedos tienen un propósito. Y en tu caso específico, ¿hubo alguna situación en tu vida, en tu pasado, que desencadenó ese miedo a lo que va a suceder mañana, esa preocupación a el futuro? Yo creo que el miedo que uno tiene, pues obviamente cada uno tiene miedos diferentes. Justo estaba en un retiro este fin de semana y estábamos hablando Ujú, de las creencias que todos los humanos tenemos, que en muchos casos son puntos ciegos, porque pues una creencia es una verdad y al ser una verdad, pues no hay duda de esa verdad. Entonces, cuando tú tienes una creencia, pues literalmente te crees eso. Entonces, en el caso mío, yo me acuerdo haber visto a toda mi familia trabajando de sol a sol en una compañía. El único que no era mi padre, pero mi padre me decía, él siendo independiente desde muy joven, me decía, no te vayas a independizar porque esto es muy difícil. Y yo, pero ¿cómo así? Si tú eres el independiente, con el tiempo y después de que yo a clandestino ya llevara varios años, pues ya como que la cosa cambió, pero las creencias que uno tiene de chiquito o las creencias que ha venido como construyendo, bien sea en la familia, en el colegio, en la universidad, con las parejas, con los que sea, como que uno las tiene integradas en uno y como son ujú. verdades,
Entonces no hay forma de poderlas ver a no ser que te abras realmente y digas, ah, sí. Entonces yo siento que eso como que se venía consumiendo poco a poco como una olla que se va calentando, calentando, calentando. Y pues eso para mí era como algo que yo veía como entre mis ojos. Y ya cuando fui grande, un poco más como siendo consciente de lo que quería, como cuando me di cuenta que esto no era lo que me nutría y me llenaba, pues empezaron como ciertas crisis en mi vida, porque empecé a cambiar mi forma de ser, a pensar diferente, a conectarme con otras personas. Y ahí yo estuve casada, me separé, en esa separación, como que en ese lapso de mi vida, como que hubo un corte importante. Entonces siento yo que cuando uno como que, no estoy diciendo que la gente se tenga que separar, por supuesto que no, pero para mí fue como un quiebre importante y fue como un volver a empezar, como soltar todo esto que te digo que llevaba cargando desde hace muchos años y como darme cuenta de lo que yo quería como mujer, de lo que yo quería hacer para mi vida, hacerme responsable, ¿no? Porque era víctima, entonces culpa de mi papá, de mi expareja, del trabajo y al final pues nada es culpa de los demás, es nuestra responsabilidad. Entonces siento que esas cosas me han marcado muchísimo. Ahí por eso puse esta pregunta, porque creo que se la responde lo que nos estabas diciendo en este instante, son de qué forma tus miedos han limitado algún aspecto de tu vida y tú estás diciendo, ahí hubo ciertos bloqueos en la parte del trabajo, en la parte de relaciones y que uno se tenga que separar, que tenga que hacer cortes, a ver, hace parte de la vida. Yo también me he separado, ¿sí? Yo también me he vuelto a casar, yo sé, entiendo mucho lo que tú me estás diciendo porque lo he vivido personalmente, pero son procesos que uno necesita hacer, son procesos que uno requiere hacer para entenderse mejor, para conocerse, lo que nos decía al principio, ese proceso de autoconocernos, de revisar nuestras creencias. Eso es lo que yo también trabajo con mis clientes todo el tiempo, en los eventos también. ¿Qué crees tú con respecto a ti mismo? ¿Qué es lo que te está limitando realmente? ¿Por qué lo estás permitiendo? Sí, yo siento que el yoga para mí, de hecho, ya después de haber hecho esa transición, fue mi gran maestro también, porque yo al separarme, pues yo creo que tú y muchas personas que nos están viendo y nos van a ver después han vivido una tusa en algún momento de su vida y eso uno siente que se le va a morir y se le va a salir el alma por, bueno, mejor dicho, es muy intenso, ¿no? Ujú. Entonces, recogerse y volverse a construir es un proceso que es de tiempo, que se demora, que uno lo hace consciente. Y en mi proceso Total. personal, yo me cogí del yoga como práctica. Entonces, inicialmente iba como para despejar la mente, lo que uno le dicen del yoga de vaya porque eso le ayuda a estirar y bueno, eso hay muchas como creencias alrededor del yoga, pero yo iba porque de verdad necesitaba estar tranquila y en ese proceso cuando practico, porque era súper intensa, tenía mucho tiempo libre ya después, necesitaba ocuparlo de alguna forma, empecé a practicar yoga y mi vida empezó a cambiar de una manera inconsciente, pensaría yo, porque yo sí quería mejorar como ser humano, pero ni siquiera estaba tan desconectada que ni siquiera sabía en qué. Entonces yo decía, yo quiero estar mejor, pero no sé cómo. No sé qué significa estar mejor. Cuando le hablan del propósito de ser una mejor versión de uno, uno es como, pero ¿eso cómo se come? Entonces empecé a practicar y ni siquiera yo me di cuenta de mis cambios. Era mi familia, mi mamá, mis amigos. Me decían, oiga, pero usted está como más tranquila, tiene como un mejor semblante. ¿Usted qué está haciendo? Y yo lo único que decía era, estoy haciendo yoga. Esa era mi respuesta. Entonces, para mí fue tan revelador la práctica que eso me ayudó a coger más fuerza y decir, bueno, entonces aquí tenemos que hacer algo. O sea, si esto me sirvió a mí en tremenda tusa y desubicada en la que yo estaba, seguramente a alguien también le va a servir mucho esto. Y empecé a practicar. Hay algo que a mí me gusta, y tú me vas a corregir porque tú eres la experta en el área, pero algo que para mí ha resonado mucho cuando se trata de yoga, porque yo también lo he practicado, no en no en la forma que quisiese, pero sí me he dedicado al yoga también. Y se dice que una mente rígida está en un cuerpo rígido y una mente flexible está en un cuerpo flexible, ¿sí? No sé si es algo que tú se hable así, pero para mí resonó mucho el hecho de que cuando yo empecé a hacer yoga y empecé a mover mi cuerpo de formas diferentes, la mente empieza también a funcionar de formas distintas. Yo lo veo desde el punto de la programación neurolingüística, ¿sí? De toda la programación que podemos hacer con los movimientos que hacemos con el cuerpo. Si yo me hago pequeño, me hago grande, sonrío, me acurruco, todo eso influencia. Y yoga lo lleva a uno a movimientos y posiciones que uno antes no creía que fuese capaz. Yo terminé generando una flexibilidad. En COVID,
era diario, mínimo 1 hora, porque ¿qué más podía hacer? Estaba aburrido, no podía hacer nada. Entonces descargaba entrenamientos y empecé a hacer yoga. Yo ni siquiera me podía tocar los pies. Y eso nunca lo voy a poder hacer. Y después de un tiempo empecé a ver cosas de una forma diferente, empecé a crear cosas distintas. Entonces, esa conexión cuerpo y mente, ¿no? Pues Es algo muy bello. No sé si tú quieres agregar algo ahí. sí, 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 eso pasa mucho. Mira, y con relación al miedo, para no perdernos en ese concepto tan importante, el yoga, el miedo se ve en el yoga, tiene un vínculo súper lindo también, porque al comienzo cuando tú vas a un lugar, así sea practicando solo, siempre da miedo lo nuevo, porque genera muchas sensaciones como que son incómodas o que uno no sabe qué va a pasar. Entonces, y más los que tenemos como ansiedad y queremos todo para allá, que yo era esa persona, ahí sigo trabajando en eso, pero Presente. exacto, pero entonces el yoga lo que te dice es pausa, conecta, respira y prueba. Prueba en Ujú. el tapete. El tapete es un universo chiquitito. Entonces, en el yoga o en el tapete, más bien tú practicas cosas y hay posturas que pueden dar miedo. Uno dice, pero yo cómo voy a llevar el brazo para allá, yo cómo voy a ponerme de cabeza, y en la mente, porque la mente es tan poderosa, pero a veces como tan lenta y como tan torpe, pero bueno, ahí Mm, está y toca ayudarle un poco. La mente te dice, no, te vas a ir, te vas a pegar, te vas a desnucar, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, el reto es, pues no, espérese mente un momentico y yo voy a ensayar, voy a confiar en mí, así no sepa, me va a dar miedo, sí, pero voy a intentarlo. Entonces, en clase yo les digo que es lo peor que puede pasar. Obviamente cada cuerpo es distinto, ¿no? Pero entre ujú. chistes y chistes yo les digo, no van a caer del piso, no va a pasar nada, jueguen, experimenten, porque cuando uno juega, experimenta, la mente también va a jugar a experimentar, no solamente en el mat, sino afuera del mat. Entonces, la Cierto. parte rica es en el mat, porque ahí tienes todo seguro, pero sal a la calle y sé flexible en mente cuando el taxista se te atraviesa y te manda una grosería de una y tú como que, bueno, a ver, ¿dónde está tu yoga, no? O la incertidumbre de no saber qué va a pasar en el siguiente mes, o la incertidumbre de estás peleando con alguien y no eres compasivo, no tienes ni idea y de una respondes de manera impulsiva. Entonces, fíjate que yo siento que la práctica para mí se llama yoga, para otros se llamará correr, meditar, cocinar. Es algo que lo prepara a uno para afrontar el miedo, porque es que el miedo no va a desaparecer, ni las Ujú, situaciones difíciles ujú. van a desaparecer. Eso está inmerso en nosotros y qué bueno que esté, porque de esa manera uno aprende. Lo que yo siento es como que uno tiene más flexibilidad en la meditación, pues ni hablar, para que puedas como afrontar esas situaciones de manera diferente. Y para los científicos y para los cerebros racionales que nos estén oyendo acá, lo que pasa es que tenemos pues nuestros hemisferios derecho e izquierdo, ¿no? Y Ujú. cuando nosotros meditamos, hay un cuerpo calloso, que es el que está en el centro, y que yo hago como el ejemplo de el que no medita regularmente, ese cuerpo calloso que divide los dos hemisferios es como una calle chiquitica, que tiene huecos, donde solo cabe un carro y es difícil transitar por ahí. Pero cuando tú meditas, ese cuerpo calloso se vuelve una buena autopista, con donde caben Ujú. los carros, y no en trancón, por supuesto, sino que de verdad están Una dándose. autopista, sí. Exacto, una autopista de un país que tenga muy Una buena. autopista alemana, yo sí, yo Exacto, ¿dónde te vas? ¿Dónde te vas? a Una 150 por hora. Exacto. Y ahí, en ese vínculo de los dos hemisferios, vas a poder tomar mejores decisiones y no vas a dejar Ujú. que ese miedo como que te paralice, te invada, sino que más bien te conecte y te diga, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos miedo, pero ¿para dónde vamos a coger? Entonces, siento que ese entrenamiento, aunque pareciera que el yoga es para ser fuertes y flexibles, en realidad es para tener fortaleza mental y ser flexibles de alguna forma a lo largo de la vida. De acuerdo, es esa conexión mente y cuerpo, ¿sí? Permitirse también experimentar otras posiciones que antes no veíamos, por eso hablamos de la flexibilidad aquí. El cuerpo tiene una cantidad de movimientos que una vez dice como, esto se puede, y yo veo que la otra persona se está retorciendo, no, yo no nací con esos músculos, ese tendón seguramente no lo tengo, ese giro no lo logro ni por el berraco. No, así como nunca lo has visto, nunca te has programado a que tu cuerpo funcione de una sola forma, tu mente se vuelve también rígida. Entonces se genera un tipo de elasticidad diferente, no, elasticidad no, de flexibilidad, que es algo diferente, para darnos cuenta de que podemos hacer las cosas de una forma distinta. Y aquí ya nos diste una gran cantidad de tips y recomendaciones de qué haces tú para trabajar tus situaciones, para ser más flexible. Y cuando aparece
un miedo en tu vida, en tu día a día, apareció algo y no tienes el tapete de yoga mat al lado para poder hacer tus posiciones y encontrar tu centro, ¿cómo manejas tus miedos? Yo siento que hay algo fácil. Fácil Ujú, porque todos lo tenemos y es gratis y lo hemos hecho desde que nacimos. Y es ujú, respirar. Yo siento que la respiración es el mejor amigo de todo en las situaciones. A uno cuando está histérico, que es lo primero que le dicen, respire, respira. calme, respire profundo. Y uno cree que eso es un chiste, pero en realidad es una herramienta increíble y maravillosa, porque Mm, cuando uno tiene miedo hace muchas cosas. Y yo siento que a mí, lo he leído en todas partes y en todas las religiones, y mejor dicho, en los libros, en la literatura, siempre le dicen a uno, el acto de existir y el acto de tomar decisiones nunca debería ser a través del miedo, o sea, son dos emociones polares, el miedo y el amor. ¿Qué pasa ujú, si tú tomas decisiones desde el amor? Pero evidentemente en nuestra situación y bueno, la vida que tenemos, no somos monjes ni vivimos en la montaña, ojalá, pero en muchos casos pues estamos en el día a día, pues no tenemos como herramientas para vivir en el amor y en ujú, esencia somos amor, pero a veces el miedo como que nos colapsa. Para mí respirar es como una forma como de calmar el sistema nervioso y decir, bueno, ¿qué harías tú en este caso? Y a veces, porque pues la humanidad, somos humanos, podemos como tomar acción de algo que no queremos. Y hay algo que a mí alguien me dijo y no se me olvida, y es que nada está escrito sobre piedra. Todo se puede, lo único que no podemos evitar es morir. Pero si yo tomo decisiones, hago algo desde el miedo, ofendo a alguien, hago cosas y puedo hacer la reversa y de pronto pedir disculpas, tomar decisiones por otro lado. Uno a veces desde el miedo toma decisiones con negocios, con personas y de pronto el stop no lo pudo hacer antes, lo puedo hacer después. Y en el después como volver a respirar y decir, uy, esto no es lo que quería. ¿Cómo se está sintiendo esto? Estoy sintiendo como angustia, rabia, ira, como que para mí ir adentro es como una de las mejores cosas que uno puede hacer, porque es ahí donde uno toma decisiones, ¿no? Desde, me siento tranquilo, sí, bueno, entonces vamos bien, ¿no? Como cuando yo le digo al corazón que el man es la brújula del alma, él es el que le dice a uno, vea, esto es por acá, no es por acá. Y cuando uno no le hace caso al corazón, ahí pasan cosas. Y ujú, de luego, acuerdo. con el tiempo, uno dice, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué yo hice esto? ¿Por qué pobre de mí, no? Como que el víctima otra vez, el Sí, ego te sí, dice, sí, sí. no, ponte triste, ponte bravo, sé orgulloso, pero en realidad, pues todo lo que uno tiene, todo lo que uno es el cúmulo de una cantidad de decisiones que uno ha tomado a lo largo de su vida, de sus años, de los últimos meses, semanas. Entonces, para mí, para volver otra vez a esa pregunta que tú me haces, yo respiro y con el riesgo de que la respiración tampoco me sirva a veces, cuando Ujú, tomo decisiones que no son, también paro y digo, uy, espérate, porque de pronto doy dos, tres escalones desde el miedo y digo, de pronto no es por acá, me voy a devolver así me cueste y me devuelvo el tiempo, la plata, las relaciones que sean necesarias, pero siento que como que ir adentro me ayuda a darme cuenta cómo puedo como tomar acción. qué bonito. Entonces, miren, nuevamente, y se dan cuenta que no soy solo yo que se la pasa hablando de la respiración, ya hemos tenido aquí varias entrevistas, varias personas que nos han dicho la importancia que es, la importancia de respirar, lo importante que es darnos el espacio de entrar nuevamente en nosotros mismos. El hecho de inhalar y enfocarnos en la inhalación nos lleva hacia adentro. Entonces, ya hemos hablado de diferentes técnicas, tú también manejas pranayama, hay diferentes formas de hacerlo. Información hoy en día con respecto a respiración hay en todas partes. Lo que sí les puedo garantizar es que ninguna de estas les va a funcionar si lo hacen una sola vez. Y mucho menos si quieren hacerlo en el momento en el que más rabia, ira, histeria tienen. ¿Sí? Claro, la respiración aplica para Requiere todo. tiempo. Y tú dices algo súper lindo de inhalar y exhalar, y es que hasta eso mismo le está enseñando a uno cosas, o sea, la inhalación es la forma de recibir las cosas, la vida, lo que uno tiene, y exhalar es lo de soltar y entregar. Yo en clase les digo, bueno, ¿cómo se sienten hoy? ¿Qué se siente mejor? ¿Inhalar o exhalar? ¿Por qué lado? ¿Por el derecho o por el izquierdo? ¿Cómo se siente? ¿Hasta dónde llega? Es cosas que uno hace en el día a día y como uno va en el piloto automático, unos más que otros, por supuesto, pero entonces Ujú. esto es el rush de me levanto, me baño, como los que comen, voy a trabajar y regreso cansadísimo y el fin de semana solo tengo tiempo como para hacer mercado y Sí, pagar sí, las sí, sí, sí. facturas
Y Sí. entonces y después decimos, ay, pero ¿y por qué el tiempo se pasará tan rápido? Yo no hice nada en este año. Pues, ¿cómo? O sea, yo Mm. digo, vivimos en una vida muy agitada y tomarse el tiempo de respirar, así sea 5 minutos, le cambia la vida a uno totalmente. Entonces, sí, es una herramienta muy hermosa. Hay algo que pues, estos días he estado releyendo El Alquimista, el Alquimista, y hay una parte en la que dice, hay un adivinador de futuro, y dice, yo solo puedo adivinar el futuro porque eso lo tiene decidido Dios, pero yo solo puedo adivinar el futuro y nosotros también podemos adivinar un poco nuestro futuro con lo que hacemos el día de hoy. Si yo me regalo 5 minutos de respiración, el día de hoy. Yo ya voy adivinando para dónde voy a ir más adelante. Si yo como todo el tiempo grasa, si solo veo basura, si todo el tiempo estoy trasnochándome, si todo el tiempo estoy tomando alcohol, yo ya puedo adivinar cómo va a ser mi futuro, porque lo voy creando desde lo que estoy haciendo el día de hoy. Y la gente dice que no me alcanza el tiempo para respirar. Bueno, primero que todo es mentira, porque si no respiraría estarías muerto. Total. Pero ¿qué tal si no te respiras un poquito consciente? ¿Qué tal si te regalas esos 5 minutos que vas a estar mirando pendejadas en las redes sociales para soltar todo y respirar? Sí. Y es retador, pero acuérdense, de esa forma nosotros estamos construyendo nuestro futuro. Y yo quisiera pasar a la siguiente pregunta y quería saber, de todos estos miedos que tú nos has hablado, de las cosas que has vivido, ¿qué has aprendido con respecto a ti misma? ¿Qué te ha enseñado los miedos sobre ti misma? Yo creo que muchas cosas, los miedos, vuelvo y te digo, para mí el miedo es el maestro. Yo te voy a contar algo, yo les decía que yo voy a la India y hago y organizo peregrinajes para gente de Latinoamérica, principalmente para ir a India. Si Ujú. la gente, les voy a dar un pequeño contexto de lo que significa ese país para los ojos occidentales. India no es un destino como ir a las Bahamas, no es un destino donde tú vas a ver la playa, brisa y mar y todo es organizado. De hecho, pues es el país más poblado del mundo. Hay muchísimo caos, mucho ruido, mucho para los ojos occidentales, mucho desorden, contaminación. Digamos que tiene un velo, lo veo yo Mm. de esta forma. Pero al mismo tiempo India tiene amor, devoción, personas increíbles, aprendizajes que yo honestamente en mi experiencia personal nunca, nunca, nunca he vivido en otro lugar. Y es por eso que yo vivo feliz tratando de ser el puente para compartir esta experiencia con otras personas. Pero India destapa cosas en ti que yo estoy segura que en otro lugar no va a pasar. Y los que han ido a India acá podrían opinar muchas cosas. Hay gente que dice que India es de odios y amores. Yo no lo pienso así. Yo pienso que cada ojo lo ve como lo quiera ver. Y si tú tienes odio, pues vas a ver odio. Y si tienes amor, vas a ver amor. Pero India es un reto y es un reto precioso, pero claro que da miedo. Yo me acuerdo la primera vez que yo estuve en India haciendo un peregrinaje y me quedé unas semanas en un ashram, que es como hagan de cuenta un monasterio, donde uno aprende con un maestro y uno practica en silencio, a las 4 de la mañana medita, luego se practica de yoga, luego come, todo eso es en silencio, luego estudia, bueno, que para mí pues era el sueño hecho realidad. Para mí era estar allá, aprender de la fuente. Para los que no saben, pues el yoga viene como de estas tierras. Entonces era ir a un lugar que yo siempre había querido ir en mi corazón. Pero, vuelvo y digo, un país donde uno está solo, donde es otro idioma, donde pasan mil cosas allí. Y pues en el ashram yo estaba solita y me acuerdo mucho que esa experiencia de estar allá en silencio porque estábamos en Mauna, es decir, la gente no puede hablar. Yo estaba en un cuarto sencillo, chiquitico, como allá en una esquina de noche y empieza a temblar, señores. Esto no era un Wow. temblorcito. Y yo sé que uno de mis grandes miedos es esto. Yo no sé si en otra vida yo me morí aplastada en un terremoto, pero yo realmente en un terremoto o en un temblor, por más de respirar y todo lo que sea, yo creo que suelo enloquecer un poco más que la gente normal. Sí. Entonces yo estaba ya sola, yo no podía hablar y yo empiezo a sentir que esta cama se empieza a mover de un lado al otro y yo lo único que pensaba, yo decía, yo me voy a morir muy lejos de mi casa y además sin hablar con nadie, esto va a estar duro. Y empiezo yo a sentir ese miedo en mí. Yo decía, ¿pero qué hago? Eso duró como un minuto. Fue demasiado largo. Entonces yo me paraba y yo solo oía como al vigilante hablando en hindi. La única persona que hablaba de ese ashram estaba lleno, eran 100, 200 personas. Nadie dijo nada. Yo era la única latina además que estaba allá
Y yo decía, bueno, tampoco, no va a gritar, yo quisiera, pero al final gritar no me sirve de nada. Yo, como que pasó Wow, el temblor y como que yo empecé a bajar las palpitaciones de mi corazón. Ahí sí, respiré, respiré lo que pude. Y entre esas te puedo contar muchas historias que me han pasado en la India sola, con wow. gente de todo, muy retadoras, pero de verdad mágicas y maravillosas. Varanasi, que es otra ciudad donde tú ves, no sé si lo sabes, pero en Varanasi está el río Ganges y por Ujú. tradición los indios van a dejar a sus familiares muertos en el río Ganges y allá hay unos crematorios que llevan más de 5.000 años prendidos esos fuegos y ver la muerte en tu cara también es algo que da miedo, es energéticamente súper intenso. De eso también tengo otra historia increíble, pero aquí nos extenderíamos como... Pero el punto es que todo lo que yo he vivido me ha ayudado a darme cuenta que soy muy fuerte, o sea, que yo soy muy valiente y que si yo pude vivir eso allá cuando a mí el miedo al temblor me atemorizaba, yo luego al otro día y cuando llegué a mi casa en Colombia, yo dije, yo soy una mujer muy valiente. Entonces a mí, Qué yo decía, bonito. pude con eso, tráigame lo que sea que yo voy a lograr hacerlo a mi manera, por supuesto. No sé si está bien, no sé si está mal, pero siento que ese miedo como que me expande. Por eso te decía al comienzo que es un gran maestro. Ujú, ujú. Me ayuda a verme en situaciones que yo no puedo controlar, pero aún así superarlas y voltear y ver atrás y decir, pues aquí estás viva, estás bien, estás conectada, me hace sentir muy valiente. Entonces esa virtud a mí como que yo la amo mucho porque precisamente en esta incertidumbre siento que lo que la herramienta que sirve es sentirte valiente. Entonces para mí eso me Qué como que buena conexión. Qué buena conexión decir, no sé lo que va a pasar, pero tengo la valentía suficiente de enfrentarlo. Y hay gente que puede resonar con esta información, otra gente que se puede sentir retada, pero el hecho es que nosotros tendemos a hacer algo, esto es de la terapia cognitivo-conductual, y tendemos a minimizar nuestros éxitos, nuestras capacidades y a maximizar o a agrandar nuestros miedos, nuestros problemas, nuestros defectos, nuestras debilidades, ¿sí? Y hacemos esto. Entonces yo soy más de esto que esto, pero no. Aquí lo que nos está diciendo Alejandra y nos está mostrando con su ejemplo es que debido a esos retos, debido a esas dificultades y todas las historias que ha tenido en India, por ejemplo, esto de quedarse callado mientras se le está moviendo el mundo entero bajo los pies, ¿sí? Regresar y contar esa historia demuestra como, oiga, yo soy una persona valiente, soy una persona que puede. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, adversas, hemos sufrido caídas, pérdidas, derrotas, fracasos, dolores, desamores, despechos y seguimos acá? y es que, ¿sabes qué pienso, David? Que Entonces, en la mente y en el momento uno se cree incapaz. mm, Porque en la mente, para mí, cuando la situación pasa en la mente, es como si nos imagináramos en este momento que nos va a caer algo encima. Yo con los temas de los terremotos sigo traumada, pero como si de verdad viniera una avalancha. En la mente, uno no lo puede solucionar. En cambio, ujú, si pasase en la vida real, lo que algo uno sucede, haría es algo haces. salga corriendo, haga algo. En la mente todo está tan confuso que en la misma mente no hay solución. Ujú, Entonces, es un punto. el hecho de poder conectar como con esos pensamientos, con esas cosas que tú tienes ahí y decir, pues bueno, de alguna forma voy a actuar, yo no me quedo quieto. Eso es sentido también no sé, como tú lo debes saber más, como esa parte animal que uno tiene cerebralmente, en donde Parte uno lo hace. reptiliana. Exacto. ¿Tienes hambre? Come. ¿Tienes sueño? Duerme. ¿Tienes miedo? Corre, muévete, haz algo. Entonces, y cuando miras atrás y dices, ya, lo logré. O no, no Mm, salió como quería, pero igual aquí estoy. También es un aprendizaje grandísimo. totalmente de acuerdo. Démonos la oportunidad de identificar nuestra historia. Nuestra historia no nos define, pero nos enseña mucho de nuestras habilidades, de lo que hemos superado, de lo que podemos... Es tomar el aprendizaje, no es sencillamente decir yo soy la causa de mis experiencias, sino sencillamente decir yo de esto tomé algo que me ayudó a avanzar, a ser una mejor versión de mí mismo. Y ahora la pregunta sería al revés, si tú tuvieses la oportunidad de ir al pasado a una versión más joven que tú, ¿qué le dirías? Le diré que se arriesgue, que vaya, que juegue, que experimente, que no se demore tanto en pensar las cosas, porque a veces nos demoramos tanto en tomar decisiones,
yo siento que igual todo debía ser como debía ser. Pero si me preguntas Ujú. honestamente, saliendo como de la respuesta filosófica y siendo más acertada, Sí, más real, esa es la idea. uy, te demoraste mucho tiempo en salirte de esa relación. Te demoraste mucho tiempo en hablar de esto que te incomodaba. Te demoraste mucho tiempo en Ujú. hablar con tu papá de esto que tenías que sanar. Como que a esa Buen chiquita punto, buen Alejandra le punto. diría, hazle caso a tu corazón, porque yo como que siempre dudaba, me iba para un lado, me iba para, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces siento que conectar con uno es un regalo divino. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, las distracciones son todas. Entonces, ¿en dónde uno le pone la energía a la vida? Y se lo diré de cuando tendrá 50 a la que tiene 38 que está acá, también le diré muchas cosas, porque a medida que uno va creciendo, pues va experimentando cosas que lo hacen a uno, pues como analizarse, Ujú, pero ujú. siento que le diría, hágale, no tenga miedo, haga las cosas como son, al final, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Uno le da mucha importancia a cosas muy chiquitas. Mira, vuelvo y digo, en este retiro que fue tan maravilloso, hablábamos de la existencia de la vida, de darnos cuenta que es que lo único que necesitamos para vivir es tener esta vida, lo único que necesitamos para hacer yoga es tener un cuerpo, lo único que necesitamos para respirar es tenerla, respirar conscientemente y como aprender de lo vivido y no como desde el víctima, el de, ay, pobrecita yo, ¿no? Y porque además la sociedad también nos invita mucho a pobrecitearnos, ay, no, la víctima, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo te puedo? O sea, ¿cómo no? Yo siento que el miedo a mí me ha ayudado a ser más práctica, a ser más valiente. Sigo siendo una mujer súper sensible y me quedo y lloro, pero vuelvo y digo, bueno, ya lloré, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Porque pues evidentemente el sentir para mí es el gran indicador de qué hacer, pero le diría a la chiquita, hágale para adelante, sin mente y más con corazón. Hay algo que acabas de decir, de todo eso que acabas de decir, que es muy cierto, pero lo que me quedó resonando y que es tan básico, pero se nos olvida, es que nosotros creemos que para poder hacer algo, para poder lograrlo, para poder comenzar con algo, tenemos que tener todo claro y tiene que ser un montón de cosas que tienen que funcionar perfectamente. Entonces, para hacer yoga, necesitas un cuerpo, ya Ya, tienes. Para poder relajarte, para poder conectar conmigo, ahorita respirar, ya lo tienes. ¿Sí? Nosotros somos los que nos complicamos la vida. Yo estaba hablando con otro par de personas y yo en este momento estudio mucho Gerardo Schmelding, no sé si te diga algo. maravilloso, gran ¿Sí? maestro. Y él decía, dice, y yo lo repito últimamente, constantemente, la vida es fácil, la vida es fácil, nosotros no la complicamos, nos gusta complicarnos la vida. Hay tantas cosas que nos enredamos, pero ¿quieres hacer ejercicio? Muévase. Ay, pero es que yo no sé hacer yoga, ay, pero es que yo no sé correr, es que no. No, entonces haga algo diferente, pero el cuerpo está ahí, la herramienta, úsela. Claro, si no sabes, pues cómo haces para saber aprendiendo. Mira, en India Mm, hay una frase muy linda que dice, vida simple, pensamiento elevado. mm. Y con eso yo trato de como recordar cada vez que yo siento como que se me complica la cosa, como que me estoy complicando porque no pagué o porque esto que quería salir o a este lugar que quería ir no lo logré o porque esta persona se puso así. Y digo, bueno, espérate, vida simple. La vida simple en todas las dimensiones y pensamiento elevado para que lo que nutra mi corazón y mi alma sea esa evolución interior que me va a ayudar a llevar una vida más tranquila. Uno cree que llenándose de cosas, incluso el mismo conocimiento también hace como que uno dígame conocimiento, leo, 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 pero ¿dónde está la práctica, no? ¿Dónde lo estás poniendo en práctica? Exacto. Totalmente de acuerdo. Es Entonces yo me cierto. puedo leer un libro de yoga de 100.500 posturas, pero si yo no me hago en el tapete y no me Aquí lo muevo. tengo. Ahí está, ahí está. Tienes que sacarlo y desempolvarlo y empezar a practicar de nuevo. Pero el punto es que la práctica al final es lo que nos va a ayudar. ¿Cómo afrontar el Mm. miedo? ¿Cómo llevarlo a la vida real? Pues teniéndolo ahí, no saliendo a correr y evitándolo, ¿no? Como en esas cajitas de cristal que no quisiera como poner todo y que nada se dañara. Es No, algo. no sirve de nada. Y tienes toda razón. Y yo quiero honrar tu tiempo y sé que tenías un tiempo así justico para esto, pero antes de que cerremos, porque podemos quedarnos aquí, me encanta la conversación contigo, te lo juro, pero me gustaría que nos compartieras una cita, un mantra, aunque ya nos diste uno de la India, pero tal vez tienes otro por ahí en la mano, que te inspire a enfrentar tus miedos.
Mira, yo siempre digo, cuando me va hay muchas cosas que yo hago de afirmaciones que a mí me sirven mucho. Ujú. Yo siento que esas afirmaciones son como para cada quien, dependiendo del momento de vida, y a veces las cambio, a veces leo unas, a veces otros, pero lo que te decía, como un resumen es, no importa que tengas miedo, siéntelo, pero recuerda que tú eres valiente, y si el miedo está ahí, y si esa situación está ahí, estoy segura que tienes las herramientas para afrontarlo, para traspasar lo que tengas que traspasar. No es una cita, pero siento que es un mensaje que a mí como Alejandra me ha ayudado muchísimo. Pues Entonces, perfecto. la valentía es una virtud preciosa y la valentía no habla de las guerras, ni de las groserías, ni de confrontar a nadie. La valentía se puede ver sentado observando, la valentía se puede ver pidiendo perdón, la valentía se puede ver en tantas dimensiones ayudando y sirviendo a las demás. Eso es un acto de valentía también. Entonces ahí, en esa valentía, te construyes tanto, te ves adentro, que ahí sacas información. Y lo último, antes de que nos vayamos, David, vete adentro, conócete, conócete adentro, búscate, es como que escudriña en esos cajones desordenados que a veces uno tiene por allá que uno no quiere ver, porque en la búsqueda interior es donde vas a encontrar tus herramientas, porque es que para cada uno todo es tan distinto que de verdad no habría algo como puntual, pero conocerse siento que es el regalo más mágico que uno puede como recibir para transitar la vida como con coherencia, ¿no? Autoconocimiento y valentía. Nos deja Alejandra el día de hoy. Alejandra, te agradezco mucho por tu tiempo, te agradezco mucho por esos mensajes tan bonitos, por compartir tu experiencia, por compartirnos acerca de tus miedos. En verdad que ha sido un gusto enorme para mí poder compartir este espacio contigo, para todas las personas que nos están viendo. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, nos la pueden dejar en los comentarios. ¿Dónde te pueden encontrar si quieren saber más de ti, lo que tú haces y si quieren ir para India contigo? Yo feliz de que vayan y compartamos y vivamos miedos juntos. Me pueden encontrar como Yoga Clandestino Colombia en las redes sociales y ahí pues tenemos un link donde tenemos como todos los eventos, actividades, retiros, cursos de meditación, todo está al alcance de todos, entonces ahí nos vemos muy pronto. Les voy a dejar, por supuesto, toda la información aquí abajo. No se les olvide suscribirse, no se les olvide dejarnos aquí comentarios y la próxima semana tendré invitados especiales tal cual como fue el día de hoy con Alejandra Laverde. Alejandra, gracias nuevamente y a la gente nos vemos la próxima vez. Que estén muy bien a todos. Ya, Que estén bien. Chao. chao.